con estilo. Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias. Le damos la bienvenida entonces al diputado Nicolás Mayoraz, que entre otras cosas, por su partido, La Libertad Avanza, preside la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Congreso de la Nación. Nicolás, Carlos Mariscal te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas tardes. Bueno, no sé por qué, pero mi pálpito de muchos años cubriendo información del Congreso, los aromas de estos últimos días me recuerdan al veranito 2023-2024, que nos pasamos todo el verano dentro del Congreso, ¿no? Sí, la verdad que se vislumbra un verano similar a ese. El presidente se anticipó, va a mandar un paquete de leyes para que discutamos en el Congreso y fiel a su estilo le ha impreso, digamos, esa impronta que él tiene de darle intensidad, velocidad y tratar de sacar lo más rápido posible, porque en gran parte, Carlos, vos lo seguiste en aquel verano, la ley de bases tenía un proyecto más ambicioso que el que terminó saliendo, y estaba en gran parte la reforma tributaria y la reforma laboral, la modernización laboral, que no pudo salir porque los ñoños republicanos, los que se creían que sabían mejor cómo había que hacer las cosas, no apoyaron. Claro. Y eso hace que tengamos que ahora volver a insistir. Ya vamos a tener una composición distinta en la Cámara y esperamos que los personajes como el gobernador de Santa Fe, Puyaro, como el de Córdoba, como Nacho Torres, hayan aprendido la lección de lo que quieren realmente los argentinos y acompañen también en el Senado y bueno, los diputados, ¿no? Un tema para hablar en otro momento, ¿no? Ahora, y esto lo digo yo, no el diputado que dialoga conmigo ahora. ¿Qué tema esta cuestión de los jueces laborales? ¿Qué tema? Porque me acordé de ese DNU aprobado en su momento, que a la media hora ya tenía un intento de tumbarlo de distintos jueces laborales, porque, digamos la verdad, la mayoría de esos jueces laborales en su momento han sido nombrados por recomendación de algún dirigente sindical. Mira, son jueces que han sido nombrados por el kirchnerismo y que en realidad no defienden a los trabajadores, defienden otros intereses políticos que no siempre son los que defienden a los trabajadores. Entonces, tienen una mirada del derecho laboral muy sesgada, muy sesgada, ¿no? Y eso hace que sea difícil ese terreno para aquel que quiere venir a transformar la Argentina, como el presidente Milei. Pero bueno, nada de eso nos amedrenta y por eso estamos de nuevo para dar esa pelea y todas las que haya que dar, ¿no? Después de esta mega reunión con 20 gobernadores o algunas vicegobernadoras inclusive, me parece que se ha creado todo un clima como de, a pesar de las diferencias que seguramente existen en los distintos sectores todavía, aún en los sectores aliados, se ha creado un clima como que, bueno, en este momento por lo menos le podemos meter para adelante, ¿no? Con varios temas, seguramente se debatirán mucho algunas cuestiones, pero yo creo que hay un clima para poder llevar adelante los proyectos más importantes, ¿no? Sí, claramente el clima ese está dado, obviamente que tiene que ver con el resultado electoral. Yo creo que además vino bien que estos de la Avenida del Medio hayan jugado electoralmente y hayan medido su fuerza. Y obviamente al salir derrotados como salieron, hoy tienen una posición de colaborar. Porque si lo hubiéramos tenido con nosotros, en nuestras listas, a sus candidatos y demás, seguiríamos todavía empantanados en esa discusión de hacerlo así o hacerlo de esta otra manera. Estaríamos en discusiones internas todavía. Entonces, de esta manera, para mí creo que quedó sincerado, un poco como dice el presidente Milei, el principio de revelación, ¿no? Quedó en claro las posiciones y quedó en claro que hubo un ganador neto, que fue la Libertad Avanza, con la propuesta que tiene, y que estas propuestas intermedias, que siempre se dicen que quieren ayudar al presidente, perdieron estrepitosamente en todo el país, ¿no? Entonces creo que es el momento de sumarlos, de que acompañen
Y por supuesto que esto no es un monólogo del gobierno en absoluto, es un diálogo para sacar las mejores leyes posibles, pero siempre con un objetivo claro que no podemos volver a posponer en la Argentina. Claro, claro. Bueno, yo, a ver, a mí me parece que en un principio, por lo menos, de los 20 que había, no creo que se llegue a un acuerdo con todos, pero de cualquier manera lo importante es que la mayoría coincida en un proyecto en común. A ver, ¿está el oficialismo predispuesto ahora para aceptar alguna sugerencia en cuanto a cambiar algún aspecto de los proyectos presentados? Sí, desde ya que sí. Primero, hablamos muy en el aire, o sea, te respondo en el aire a esa pregunta porque no tenemos el texto definitivo o el proyecto como desideratum del gobierno, sino que tenemos las ideas y lo que ha plasmado el presidente en las distintas exposiciones que ha hecho, el proyecto de ley de Romina 10, presentado hace ya un poco más de un año. Son bases para empezar a hablar y bueno, para el 10 de diciembre tendremos los distintos proyectos, pero por ejemplo una discusión como la reforma tributaria, creo yo que ahí es donde los gobernadores tienen que de alguna manera sumarse al pedido del presidente de eliminar ingresos brutos. Después la discusión va a estar en cómo compensamos esa eliminación, cómo compensamos ese recurso tributario que se perdería, pero sí, por eso a mí me gusta tanto cuando el presidente se pone la camiseta de algo y lo pelea y lo presenta, ¿no? Y este tema de la reforma tributaria se han dado tantas vueltas, y los pactos fiscales que prometían la rebaja gradual y nunca se daba, y las provincias cambiaban de gobierno, entonces todos se olvidaban de los pactos fiscales. Y el presidente plantea, vamos a eliminar ingresos brutos. Queremos eliminar, entonces el compromiso es ahora, es ya. Los gobernadores tienen que entender de que es un impuesto distorsivo. Después de la inflación es el impuesto más distorsivo que podés tener. Entonces el tema de decir, bueno, lo ponemos sobre la mesa y discutamos la eliminación y después discutimos además de qué manera lo compensamos con otro impuesto que supla ese ingreso, es la discusión que tenemos que dar y no la podemos obviar. Seguro, seguro. Bueno, el otro gran tema, ¿no? Que ya por estos días hay comentarios, inclusive de gente que está haciendo comentarios sobre un supuesto proyecto que creo que no lo leyó aún, porque hay cosas que no existen en ese posible proyecto. Me refiero a la reforma laboral. Es todo un tema y a ver, yo escuché a algunos dirigentes sindicales, ayer charlaba personalmente con uno de ellos que me dijo, bueno, vienen por nuestros derechos. Y le dije, ¿de qué derecho me habla? Estamos hablando de que tenemos más de la mitad, porque no es la mitad, es más de la mitad de los trabajadores en negro. El trabajador que está en negro no tiene ningún derecho, ninguno. ¿De qué derecho me hablas? Y además nos quieren, otra cosa que están diciendo, quieren hacernos trabajar 13 horas, no sé dónde salió ese número. Yo le digo, a ver muchachos, ¿ustedes saben lo que pasa en el Gran Buenos Aires en este momento? Desde hace muchos años, no ahora. El tipo que aparte de estar en negro, viaja 2 horas para ir y 2 horas para volver a su trabajo. Y trabaja 10 horas después. O sea, son 14 horas por día, no 13. ¿De qué derecho me hablan? Tal cual, tal cual. El tema ese es clave, ¿no? Por eso lo tenía yo también, lo decía en una discusión con dirigentes gremiales que de alguna manera lo ven al tema. Y es que yo decía, miren, primero por lo menos tenemos que dar un paso que creo que ya está dado, que es coincidir en el diagnóstico. Este sistema no funciona más. Tenemos una ley de contrato de trabajo del 1974 con parches y modificaciones y distintos convenios colectivos diseminados por ahí con una matriz histórica que lo que ha generado es lo que dijiste vos, que hoy más de la mitad de los argentinos trabajan, de la fuerza laboral argentina, trabaja en negro, empleo informal. Eso implica que no tienen obra social, que no tienen vacaciones y que no tienen jubilaciones. Ese es el desafío. Entonces, y encima, Nicolás, discúlpame, encima sí, tampoco hacen aportes jubilatorios, que también podría contribuir a resolver otro problema, ¿no? Exactamente, exactamente. Y lo dijo el presidente, para resolver el problema previsional tenemos que resolver el problema laboral. Esto es básico, una cuestión de pura lógica. Entonces vuelvo al tema. Si nosotros coincidimos en este diagnóstico de que esto no va más, bueno, ya abrimos la discusión de hacia dónde tenemos que ir. Y ahí rápidamente nos vamos a dar cuenta de que acá nadie va por los derechos de los trabajadores, que nadie está planteando ni 12 o 13 horas de
de horario de trabajo, en absoluto, son todas cosas ridículas. Y ahí nos vamos a encontrar realmente con los sindicatos que protegen a los trabajadores. La mejor manera de proteger a los trabajadores es tratar de fomentar que los trabajadores tengan empleo. Y después van a estar los que seguramente son la minoría, por eso yo digo que soy muy optimista en esto, soy muy optimista. Yo vamos a sorprendernos de los consensos que vamos a lograr con el sector de los trabajadores, porque hay una pequeña minoría, sí, de representantes gremiales que son muy ruidosas, que en realidad no cuidan los derechos de los trabajadores, cuidan sus propios derechos y sus propios privilegios. Entonces van a ir a la defensa de los privilegios que ellos tienen como representantes sindicales, pero no como verdaderos y genuinos defensores de los trabajadores, ¿no? Sí, sí, esperemos que sea así, ¿no? Pero bueno, entonces esto ya en estos días empieza a trabajarse, porque a esto hay que sumarle además el debate todavía inconcluso sobre el presupuesto 2026. Exactamente. Estamos en eso ahora con el debate del presupuesto. Se están midiendo fuerzas en el Congreso, es decir, hasta dónde ha tomado nota el kirchnerismo de la derrota electoral y hasta dónde quiere seguir siendo ciego y sordo a la demanda de la sociedad y quiere de alguna manera forzar una agenda para imponer un presupuesto antes del 10 de diciembre con esta composición del Congreso. Nosotros lo que decimos es, sigamos debatiendo el Congreso, el presupuesto, pero votémoslo como debería ser lógicamente con la nueva composición del Congreso, digamos, a partir del 10 de diciembre, que representa genuinamente a la sociedad, que fue a las urnas hace muy poquitos días, y que además representan los legisladores que van a, el año que viene, tener que transitar ese presupuesto que ellos aprobaron o rechazaron, ¿no? Si no, es muy, no es lógico que un Congreso que se va la mitad decida lo que va a tener que padecer o disfrutar la fuerza política que ingresa, ¿no? Una cosa absurda políticamente lo que plantean. Pero bueno, no está cerrado ese debate, esa discusión. Nosotros vamos a impulsar de que esto se resuelva a partir del 10 de diciembre y esperamos que haya cordura de parte del kirchnerismo para aceptar este tratamiento así, ¿no? Mientras tanto, queda todavía la visita de algunos funcionarios, ¿no? Sí, la semana que viene sigue la visita. Te felicito a vos por tu presencia permanente ahí como corresponsal, cubriendo siempre cada uno de los eventos. Así que sí, la semana que viene sigue, creo que el martes arrancamos con las próximas visitas. Nicolás, una mención nada más por ser un dirigente rosarino, ¿no? Realmente yo hacía mucho tiempo que no recorría actos partidarios y el jueves que se hizo el cierre de campaña en Rosario de parte del presidente Milei, recorrí ese día todos los actos que había en la ciudad, inclusive un acto de Unión por la Patria, Fuerza Patria, ¿cómo se llamó?, para la elección, en la zona suroeste de Rosario, otro acto en el centro, inclusive de los sectores convocantes para repudiar la presencia de Milei, y finalmente a la tardecita llegué ahí al Parque España, donde se esperaba la presencia de Milei, y hice todo un recorrido, y cuando llegué a la escalinata y miré hacia abajo, y el escenario donde estaba, dije, esto es gigantesco, para llenar esto les va a costar. Estaba semi vacío cuando yo llegué, 6 de la tarde, 5:30, 6 de la tarde, dije, a la pucha, esto van a quedar muchos huecos. Y cuando empezó, me quedé a esperar precisamente para ver hasta dónde llegaba, porque de repente empezó a llegar gente y no paraban de llegar. Y la verdad que cuando Milei entró caminando por ese veredón del Parque España para llegar a las escalinatas, me sorprendió realmente. Hacía mucho tiempo que por lo menos en Rosario yo no veo un acto con tanta convocatoria, ¿no? Sí, la verdad que sí, a mí me sorprendió también. Yo estaba tranquilo confiado en que se iba a llenar, porque en los últimos días empezamos a notar en la gente que el discurso presidencial había calado hondo. Es decir, esa frase que parecía tan trillada y remanida, o la libertad avanza o la Argentina retrocede, es decir, el confrontar de que o es esto, no nos quedemos a mitad de camino, o es volver atrás, no podemos volver atrás, creo que caló la gente y la gente fue a dar el apoyo. Y yo lo notaba, ¿sabes en qué? Algo sencillo, gente, amigos, conocidos que nunca han participado políticamente, que apoyan las ideas y demás, fueron así espontáneamente con su familia, es decir, matrimonio con 2 hijos, conocidos y amigos,
otro matrimonio que jamás fue un acto. Me dice, es la primera vez en mi vida que hubo un acto de Milei, y eso que Milei ha estado en Rosario 3-4 veces, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, esta es una buena señal, un buen síntoma de que va a haber gente, y después lo que decís vos, ¿no? Colmó, y te diría que la gente no entraba ni en la escalinata, en los alrededores, y estaba ahí sobre la barranca, sentado en el pasto, ¿no? Pero sí, la verdad que fue un acto que Sí, seguro. le dio mucho envión a Agustín Pellegrini, un fuerte respaldo a Romina Díez también, como presidente del partido, decir lo que se ha hecho en Santa Fe, que permitió despegarse creo yo, de Fuerza Patria, que algunos números nos daban muy cerca los números con ellos, ¿no? Así que la verdad que muy bien. Sí, con respecto al joven candidato, que ahora es diputado electo, Pellegrini, me llamó la atención en un momento del discurso, en 2 o 3 oportunidades muy seguidas, la multitud cantaba algo así como Milei querido, Rosario está contigo, y cada vez que la gente le gritaba eso, Milei lo abrazaba a Pellegrini y decía, entonces vótenlo a Pellegrini, ¿no? Una cosa realmente llamativa. Lo dijo tal cual. Sí, así es. Bien, Nicolás, nos vemos la semana que viene. Evidentemente, la gente seguramente sí, el presidente de la Nación también, pero yo le hago conocer al presidente de la Nación mi acto de protesta en este momento porque no pensaba trabajar todo el verano. Bueno, veremos cómo trataremos de que no sea todo el verano, de que haya un tiempo para tomarse unos días de descanso. Un abrazo grande. Otro para vos. Con nosotros estuvo entonces el diputado nacional Nicolás Mayoraz. Con estilo. Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias.